8:42 de la mañana. A esta hora es un gusto recibir en este espacio al doctor Hernán Salgado, expresidente de la Corte Constitucional. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, doctor. Buenos días, muchas gracias también. Analizar con usted las respuestas, estos fallos que ha tenido la Corte Constitucional frente a los decretos leyes que ha remitido el presidente Lasso desde que se disolvió la Asamblea Nacional y tiene esta especie del Ejecutivo de cogobierno con la Corte en materia económica. Lo que ha encontrado prácticamente es una barrera. De 4 decretos leyes, solo uno ha tenido viabilidad. Y ahí el problema parte de que el presidente, el gobierno, no termina quizás de entender lo que se debe enmarcar dentro de económico urgente, o el meollo del asunto está en lo que puede o debe hacer la Corte Constitucional. Y yo le diría que más está en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha pensado que es una asamblea en pequeño, que está creyendo que es un pequeño Congreso y entonces está haciendo el papel de ese órgano. Muchas veces se ha hablado de que el juez constitucional es un legislador negativo, desde Kelsen mismo que así lo decía. Después se dijo no, es un legislador positivo. Seguramente con esa idea de que es legislador positivo está dando normas que no están en la Constitución. En la Constitución usted abra el libro, examinen ecuatorianos 444 artículos que tiene la Constitución y no hay por ningún lado la definición de urgencia, no lo hay. Entonces, ¿cómo el órgano constitucional puede traer reglas sobre la urgencia? ¿Por qué? ¿De dónde? Pues simplemente yo atribuyo a desconocimiento por un lado, desconocimiento del derecho constitucional, y por otro lado yo creo que están pensando que son legisladores, y peor todavía legisladores constituyentes, es decir, que pueden hacer de la Constitución lo que ellos creen que debe ser. Aquí volvemos a ese viejo problema de que el juez dice lo que es la Constitución, y eso es. Así la Constitución esté muy lejos pensando. Esto me parece inadecuado. La Corte Constitucional cometió una equivocación cuando al venir el primer decreto, ley de urgencia económica mandada por el presidente Lasso, ellos dieron la regulación, ellos fijaron la meta, es urgencia. Y entonces ahí definieron lo que es urgencia, que la urgencia es algo, suelen decir, pues decían allí, que es algo especial, un problema pues que no espera para que sea solucionado por la próxima asamblea, algo de eso. La Constitución no está hablando de aquello, le dio esa denominación. Estoy seguro que alguien se habrá leído la Constitución de 1946. En la Constitución de 1946 de Ecuador, allí se estableció que el presidente sí podía en cualquier tiempo dictar decretos, leyes de urgencia. Sí podía. Lo único que tenía que ir es a un Consejo Nacional de Economía que existía en ese momento, y el Consejo entonces le autorizaba o no le autorizaba. E incluso cuando el Consejo decía que no es necesario, incluso en ese momento el presidente podía mandarlo. Luego verá, pues cuando se reúna el Congreso o la Asamblea, verá si aceptan o no aceptan. Entonces, doctor, mire que hay una serie de equívocos. Usted señala hace pocos minutos que hay desconocimiento, pero estas resoluciones, estos dictámenes de la Corte Constitucional en torno a los decretos leyes, tienen en su mayoría, valga la redundancia, mayoría de votos que coinciden en ese pronunciamiento. En el último caso, en los dos, de que no se enmarcaba dentro de esta urgencia económica. Y por eso uno de los decretos dicen lo debe continuar la Asamblea Nacional, y el otro lo que dicen es ya es un problema que viene de una década atrás. Pero como le digo, es un punto coincidente de la mayoría de magistrados de la Corte.
Ya. El problema está en el equívoco que tuvo la Corte Constitucional al tomar el primer caso de decretos leyes económicos urgentes. Ahí pusieron reglas. Eso estaba tratando de explicar que allí ponen una fijación demasiado exagerada en el sentido de que debe entenderse por urgencia. Naturalmente también en presidencia el gobierno debe tomar en consideración este equívoco que ya tuvo la Corte, aunque sea equívoco, pues hay que hacer aquello. Y entonces tratar de señalar que es indispensable, necesario una situación de excepción para dar un decreto ley de urgencia económica. Lo que sí está claro es la economía. Las leyes pueden ser diversas materias y entonces esto tiene que ser en economía. Desde allí viene el equívoco desde la primera norma que asentaron. Ahora, a eso voy. ¿Por qué los jueces constitucionales tomaron ese camino? Ellos no son constituyentes, ellos no son asambleístas ni legisladores. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué no tomaron en su simple sentido los decretos leyes económicos urgentes? ¿Por qué no lo tomaron así? ¿Por qué tienen que poner trabas y dificultades? Y luego otra cosa, que es una situación de excepción, he leído por allí, están equivocados, ellos están mezclando las situaciones de estado de excepción con una situación económica urgente. El que haya habido una muerte cruzada no es una situación de excepción, no es. Quien piense así está equivocado. Una disolución de asamblea o muerte cruzada es una situación, diríamos, normal, porque la Constitución así lo trae y lo presenta. Máximo todavía si esta misma Corte comete el error por mayoría de no haber leído bien y haber dado pues el visto bueno para el juicio político. Eso tampoco es una situación de excepción, es una situación equívoca, anormal, sí, pero de excepción no es ninguna. No hay que confundir el estado de excepción que vive un país con estas situaciones. Estas situaciones, repito, no son de excepción. Por lo tanto, entonces no pueden estar pensando de esa manera. Por eso quizás sea que la mayoría de jueces se han inclinado pues a aceptar lo que ya ellos pusieron en la primera, a analizar el primer decreto. Y entonces van a mantenerse en eso. Yo pienso que no van a salir de aquello. Mejor tendrá el presidente de la República con su gobierno, tendrá que empezar a hurgar qué mismo es la urgencia. Pero eso no dice la Constitución, insisto. Doctor, yo, eso no dice la Constitución. Pero al haber cruzado, doctor, esa línea... Lo que los jueces... Pero al haber cruzado esa línea, sí. De ahí cómo explicar quizás el criterio, ¿no? Porque resulta que en el primer caso sí consideraron que era urgente reducir tributos, pero ¿por qué no es urgente a lo mejor aliviar esas deudas que tienen cientos de estudiantes, por ejemplo, y que es un problema que ya viene desde hace una década atrás? Usted lo acaba de decir y así lo dice la ciudadanía sensata. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? No se acaba de entender. Esta situación, así el presidente no haya dado mayores explicaciones, se ve claramente que esto de permitir que aquellos que están debiendo, que están en situación morosa con el Estado por no poder pagar los créditos que le dieron para la educación, eso es urgente, sí, eso clama la necesidad. Se necesita ser insensible para no tomar en consideración esa situación que viven cientos de jóvenes que fueron a estudiar y ahora están sin trabajo, especialmente desde la pandemia. Y entonces, ¿cómo van a pagar? Y las multas y los intereses, sobre todo, los intereses le sigue creciendo el capital. Vea usted el contrasentido que llegan cuando hay un equívoco. Estuvo mal trazada la meta y pues ahí está la respuesta. Usted mismo lo señala y todos lo señalamos. ¿Cómo puede, si el amicus curiae
de la CNCID está dando detalles completos de esta situación. En cuanto son más de 6.000 personas que viven esta coactiva, que está ya listo para declararle la quiebra. Entonces, en esa situación que abarca más de 60 millones de dólares, ¿cómo es posible que se den el lujo de decir que no hay urgencia? Mire, es una contradicción. Yo le quería decir que los constitucionales tienen una habilidad muy grande, que se está dando. El juez constitucional que modifica la Constitución está haciendo una mutación, y mutación es responsabilidad incluso penal. Lamentablemente, la Constitución de trajo, claro, que estudiamos doctrina constitucional sabemos lo que son las mutaciones. Señores jueces de nuestra Corte Constitucional no pueden trabajar haciendo mutaciones, es decir, cambiando lo que dice la Constitución, interpretando erradamente lo que dice la Constitución. ¿Era predecible quizás, doctor, que el presidente Lasso iba a encontrar en esta Corte la barrera que hoy tiene por actuaciones que antecedieron a la disolución de la Asamblea? No. Y yo tampoco pensé, ya la Corte Constitucional cometió el equívoco de aceptar el juicio político por la tercera causal de peculado. Esa era la más difícil, esa era imposible realmente de establecer. Y con esa argumentación retorcida de Alicante, del juez de Alicante, pues lograron establecer esto. Y entonces ahí está. Las equivocaciones una tras de otra, no se podía. Pues bien, le decía pues, el presidente no iba a imaginar que se podía pues tomar este camino y empezar a oponerse. Y algo que a mí me ha parecido muy mal. Quienes somos juristas, quienes hemos vivido el derecho, quienes hemos ejercido cargos de jueces, yo he sido juez de la Corte Constitucional, últimamente fui presidente, en varias ocasiones lo he sido juez de la Corte Suprema, he sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y jamás en una sentencia que se haya dado se ve una cosa ridícula, por decirlo menos, por no decir que eso es un sarcasmo. Tómele la sentencia esta que estamos hablando. Primero, emitir dictamen no favorable. Muy bien, que no se da. Y luego, pues, dejar a salvo la facultad de la Presidencia de la República de presentar un proyecto de ley sobre la misma temática, que podrá ser tramitado una vez instalada la nueva conformación de la Asamblea. Para mí eso suena a sarcasmo. El presidente que ya se va en el mes de septiembre, máximo octubre, ¿qué tiempo tiene de volver a presentar? Y le dejan a salvo algo que es lógico, pues lógico. Todos tenemos derecho a seguir recurriendo. Si no nos abren una puerta, podemos ir a la que la legislación nos permite. Esto no necesitaban poner, esto es ridículo. Esto hace de esta sentencia la peor que pueda haberse presentado. Con esta cosa, le digo que suena sarcasmo. Doctor. Vuelva a presentar otra cuando venga a la Asamblea. Vuelva. Doctor, pero con ese escenario, el gobierno ha dicho que ellos van a continuar presentando decretos leyes. Se vendría uno relacionado con el tema del fenómeno del Niño, y usted considera que la Corte no va a cambiar su forma de proceder. ¿Piensa que ya por ahí se va marcando cuál va a ser el destino, la suerte que corra el Ejecutivo ante la Corte en este tema? Bien, lo que usted dice es así, ¿no? Ya se ha marcado el camino por donde se va a ir. Entonces, el presidente, lógicamente, está haciendo muy bien dando decretos leyes de emergencia, conforme manda la Constitución en materia económica. Lo está haciendo bien.
veo que el presidente está gobernando en todos los aspectos, en lo internacional como en lo nacional. Se está preocupando de todo. Ahora ya está, obviamente tenemos los problemas del niño que se nos vienen encima a todo el país y a otros países también, y están previendo la forma de subsanar aquello, de mitigar en alguna forma la situación dura que se viene para el Ecuador. Entonces el presidente está en su obligación, si se quiere, de seguir mandando estos decretos, leyes de urgencia económica. Lo que debe hacer el presidente con su gabinete y especialmente con el asesor jurídico de presidencia es entonces tomar ese modelo de señalar la urgencia que vea pues de lo que es del fenómeno del niño. Tal vez digan que eso no es urgente porque eso todavía no se ve. Así puede decirse que todavía eso se prevé que va a ser. Bueno, estamos arruinados, ¿no? Con jueces constitucionales de esta forma no podemos trabajar. Gracias, doctor. Veremos qué pasa entonces en el camino. Quiero darle nuevamente las gracias por habernos acompañado esta mañana en 24 horas. Que tenga un buen día. Igualmente, muchas gracias a usted y a toda la audiencia. Gracias. El doctor Hernán Salgado, expresidente de la Corte Constitucional. 7:59 de la mañana, Milton. Bueno, 7:58. No se adelante un minuto porque después nos cobran. Terminamos, amigos, y recuerde en www.teleamazonas.com